Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes nuevamente, estamos aquí en nuestro evento. Quiero darles la bienvenida el día de hoy. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, quien nos acompaña para hablarnos acerca de S3. Bueno, quiero compartir un poquito algo de ellas y gracias por estar con nosotros. A ver, un ratito, por favor. La pequeña, a ver. Vamos a hablar un poquito de Andrea Ahumada. Ella es nuestra invitada el día de hoy, quien nos está acompañando. Y bueno, vamos a conocer un poquito a Andrea. Andrea ha estado durante toda su vida relacionada con la tecnología, con experiencia como DBO y DBA. Ha alcanzado certificaciones de IBM y OSI. Las bases de datos la llevaron a la nube, donde tiene principalmente experiencias con AWS, aunque también se ha desempeñado como multi-cloud specialist, con nubes como GCP, o Huawei. Actualmente se embarca como DevOps para ampliar su conocimiento. Ella disfruta documentar sus descubrimientos e implementaciones cuando el tiempo lo permite. Cree en la democratización del conocimiento, por lo que es un valor muy importante para ella. No se rinde fácilmente ante un problema e investiga a fondo antes de solicitar ayuda, porque cree en el autoaprendizaje. Le gusta ayudar a sus compañeros porque cree que es importante el apoyo mutuo, en especial con sus compañeras. Cree que es vital aumentar la cantidad de mujeres en TI, dado que es innegable su importancia desde la diversidad. Entonces, sin más preámbulos, vamos a presentar a Andrea. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, chicos, chicas, chiques. Gracias, Ana Isabel, y bueno, a todas las chicas de AWS Perú por haberme invitado como presentando, obviamente, todo lo que es S3 para el Challenge de Solutions Architect. Es primera vez que estoy como ponente, como le dicen ustedes, pero nada, súper tranquila. Y nada, chicos, espero que les seas útil. De hecho, estuve preparando esta presentación tomando en cuenta que yo tomé la Solutions Architect, pero la versión 1, esta es la versión 2. Hay cosas nuevas de las que tienen que estar más o menos alerta. Hay algunos que ya tienen, por ejemplo, experiencia en Amazon, pero en la prueba están apareciendo nuevos conceptos. Amazon es una empresa que no deja de innovar, por lo tanto no te puedes quedar quieto en cuanto al conocimiento que tienes sobre AWS, así que tienes que estar constantemente aprendiendo, ¿no? Así que ya con eso, déjenme, les comparto para partir. Ya, estimados, comenzamos entonces. ¿Qué es Amazon S3? Bueno, S3 viene por Simple Storage Service, las 3 S es por eso, y es un tipo de storage, pero orientado a objetos, que no sé si han visto, a diferencia de los otros tipos de storage que tiene AWS, por ejemplo, EBS está orientado a lo que es bloques, así que obviamente lo vamos a ocupar para bases de datos, sistemas operativos, y los otros que son del tipo file system, que son como FS o FSX, que ya estamos hablando de estructuras de archivos tradicionales, como las conocemos todos, como el típico arbolito invertido y eso. Se lo podemos ver en Unix y en Windows. Pero este no, este es especial, o sea, te permite otro tipo de objetos, grande cantidad de objetos, objetos muy pequeños, con mucha variedad. Nos ofrece estabilidad, alta disponibilidad y también muchas features de seguridad, así que es muy importante a la hora de querer almacenar nuestros datos de forma segura. Bueno, y tal como está ahí, es una de las cosas que a AWS le gusta presumir bastante, la durabilidad del 99,11 de durabilidad, el porcentaje de durabilidad, que eso es bastante y ya vamos a ver por qué. Bueno, pero ¿para qué utilizamos AWS S3? La verdad es que Amazon S3 es uno de los bloques de como servicio en AWS, que es muy importante no solo para los clientes, sino que también para AWS. Acá se almacenan muchos tipos de todo lo que es el background de AWS,
por ejemplo, de cuando sacan los snapshots automáticos o donde guardamos nuestros templates de CloudFormation. Entonces ellos lo utilizan mucho para lo que es en sí mantener AWS funcionando, ¿ya? Pero nosotros como clientes, entre comillas, lo ocupamos para otro tipo de casos. Podemos almacenar una variedad amplia de objetos, por lo tanto podemos armar nuestros data lakes, podemos hostear nuestros sitios web, podemos tener nuestros backups para hacer los restores en caso que necesitemos reconstruir una base de datos. También tenemos archive de data en el caso que queramos almacenar, por ejemplo, los antiguos o backups muy antiguos, pero también para Big Data, y eso, el análisis de Big Data, al menos el S3, es muy importante dentro de todo lo que es AWS. Las principales características de AWS, bueno, ya lo comenté antes, es basado en objetos, no en bloques ni en archivos como podría estar en un file system normal, tradicional en realidad. Podemos almacenar data desde 0 bytes hasta 5 terabytes, que es bastante, son archivos bastante ya más grandes. De aquí pongo lo que es multi-part upload y parallelize uploads. Es más que nada porque hay que tomar en cuenta que hay cierto límite a la hora de saber, de subir cierto tamaño de archivos en S3. El máximo tamaño es de 5 GB, pero yo puedo subir archivos más grandes siempre y cuando ocupe este multi-part upload, que es básicamente tengo que partir mi archivo en múltiples partes para poder subirlo todo, ¿no? Y esto es algo muy importante, que es algo, entre comillas, nuevo, está desde diciembre del año pasado, que es el Strong Read After Write Consistency. Eso, bueno, lo voy a explicar más adelante con mayor detalle, pero es básicamente que nosotros tenemos el dato consistente, básicamente nuestra última versión inmediatamente de haber tenido una escritura exitosa en S3. Técnicamente tiene storage ilimitado, eso lo presume también AWS, así que supongo que será verdad, hay que creerle. Y una de las características más importantes de S3, y que obviamente va a influenciar en todo el hecho de que podamos hostear nuestras páginas web, es que el nombre de nuestro bucket tiene que ser globalmente único. O sea, yo no puedo entrar a S3 y crear mi bucket y ponerle demo porque probablemente ese namespace esté ocupado. Así que obviamente tiene que ser bastante original en los nombres, bastante declarativos, cosas de que usted lo entienda, pero que también sean únicos, ¿no? Y bueno, como lo comenté antes, también podemos almacenar cualquier tipo de data, ¿no? Virtualmente cualquier tipo de data. Las principales features tenemos en durabilidad, protección de datos y management, o sea, manejo de datos. Tenemos la durabilidad del 99,119. Esto es harto porque estamos hablando de si tenemos, no sé, 10 millones de objetos, puede que perdamos uno de aquí a 10.000 años. O sea, es muy poco probable que nosotros lleguemos a perder un archivo en S3, ¿ya? Tenemos también lo que es Storage Classes, que eso lo veremos más adelante con mayor detalle. Eso es lo que nos permite tener un mejor manejo de lo que es costo de S3. También tenemos el versionamiento de los datos, ¿ya? Eso también lo vamos a detallar más adelante. Y el Lifecycle Management, que también nos ayuda junto con el Storage Class a lo que es optimización de costos. En features de seguridad tenemos bastante, de hecho aquí no están todos, por eso pongo que hay muchos más. Tenemos borrado por MFA, tenemos encryption, tenemos los access control lists, o las listas de accesos controlados, tenemos las políticas de bucket. Por lo que me enteré, ustedes ayer ya estuvieron hablando de EIM, o sea, ya supongo que ya conocen el concepto de política y access control list. Y obviamente también tenemos en seguridad, es que esto ya es como más, es nuevo en la prueba, y esto es el Object Log o el Glacier Vault, y también lo vamos a detallar más adelante. Bueno, otras features de S3 es todo lo que es réplica. Esto lo podemos hacer a través de múltiples regiones alrededor de básicamente toda la infraestructura global de Amazon, como también dentro de la misma región, ¿no? Query in place, que es básicamente todo lo que nos va a permitir hacer analítica dentro de S3. Y aquí tenemos Select, Athena y Spectrum. Ya, para entender un poquito más sobre lo que es Aulas Storage Class y obviamente todo lo que es versionamiento, Lifecycle Manager, porque todo esto como que se reúne en cuanto a lo que es manejo de costos y de los datos. Tenemos las Storage Class, que son básicamente cómo yo almaceno mi data
y en base a eso es lo que me van a cobrar en S3, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos detallar la durabilidad, eso ya lo hablamos, tienen todos, absolutamente todos los storage tienen la misma durabilidad. Tenemos la disponibilidad de los datos, que este rango, este porcentaje, es en base a un año, ¿ya? Se calcula en base a un año. El SLA es el que básicamente AWS nos responde, ¿no? Y también estoy hablando del plazo de un año, ¿no? En el caso de que tenga pérdida de archivos o que tenga, ¿cómo decirlo?, indisponibilidad, esto es lo que asume Amazon como su SLA, ¿no? Tenemos los Availability Zones, que son básicamente todos los data centers que están dentro de una región. Es importante saber que las Availability Zones están con una diferencia de por lo menos 100 kilómetros. O sea, es muy difícil que dentro de una región se pierda una Availability Zone y afecte a otra, ¿no? O sea, están a mucha distancia una con otra. Bueno, aquí pueden ver que la mayoría de los storage class están replicados en 3 Availability Zones. O sea, estamos básicamente hablando de que está replicado en 3 data centers. Excepto por una que ya lo detallaremos más tarde. En capacidad mínima del tamaño del objeto, esto al menos en los dos primeros no hay ningún problema, ¿no? Pero, por ejemplo, después vamos a detallar que ya vamos a necesitar tener cierto tamaño de objeto, no poder almacenar objetos más pequeños. Y eso puede repercutir un poco en los costos, así que tenemos que estar bien atentos a eso. El mínimo de tiempo que tiene que permanecer un archivo dentro de ese storage class. Eso también es importante porque en base a eso es que nos van a cobrar. O sea, de ahí lo voy a explicar más adelante con las diferencias entre cada uno de los storage class. Con latencia, básicamente para rescatar los archivos, básicamente cuánto me demoro yo en rescatar un archivo, ¿no? Eso también lo vamos a detallar más tarde y obviamente los casos de uso, que eso es lo que es básicamente lo que les tiene que quedar en la mente. Aquí hay muchos números, muchos datos que de repente puede que no sea tan útil, pero lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es el caso de uso, porque cuando tú estudias, bueno, en realidad cuando tú quieres certificar como arquitecto asociado, es para esto, ¿no? Es para construir soluciones en base a un caso en particular. Entonces, esos son el tipo de preguntas que vas a tener en la prueba. Perdón. Ya, el estándar. Básicamente, cuando tú creas un paquete en S3, el estándar es el por defecto, ¿no? Ya vimos que tiene la durabilidad, tiene la mayor availability o la mayor disponibilidad. Lo tenemos replicado en 3 zonas, no tenemos ningún tamaño de objeto que nos pidan por defecto, ni tampoco una duración del objeto dentro del storage, ni tampoco tenemos o sea, no nos van a cobrar por rescatar un archivo, ¿no? Tenemos milisegundos de latencia para recuperar un archivo y básicamente este de uso general, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a almacenar toda la data que queramos acceder inmediatamente, ¿no? Y la idea de esto es tener más que nada como el contenido web, en el caso de que queramos tener un contenido multimedia, por ejemplo, para una página web. Aquí mismo, por ejemplo, vamos a hostear nuestra página web en caso de. Así que eso en cuanto al estándar, es básicamente el nivel de entrada que tiene S3. Y eso, general purpose. O sea, para los otros ya hay un uso muy específico, ¿no? Cuando no sabes, si no cabes dentro de los otros, es porque probablemente necesites usar estándar. Al menos de momento y cuando sepas más o menos cómo se comportan tus datos. Intelligent Tiering es algo que lanzó Amazon más que nada para ayudar al tema de optimización de costos. Lo que permite esto es que a través de inteligencia artificial y, bueno, básicamente monitoreando tus datos, va a mover tus datos automáticamente desde estándar a infrequent access, que ya lo vamos a detallar ahora. Y esto lo hace automático. No te tienes que preocupar por eso. ¿Para qué vamos a usar Intelligent Tiering? Es cuando tú no sabes como se llama mucho en AWS, tu access pattern o tu patrón de acceso a datos. Cuando tú no sabes en realidad cómo se comporta tu data o cómo los usuarios o tus mismas aplicaciones acceden a los datos, y aquí te conviene que alguien más lo piense por ti y eso es con el Intelligent Tiering. ¿Ya? Hay otro dato que se los voy a dar más adelante que es para más o menos entender un poquito esto.
que va a ser bien importante igual, porque obviamente Intelligent Turing tiene costos asociados, ¿no? Básicamente todo lo que pueda hacer el monitoreo o la investigación de tu data. Con Standard Infrequent Access tenemos un poquito menos de disponibilidad. Y aquí ya empezamos a tener ciertas como, no quiero decir bloqueo, como ciertas condiciones como para que se mantengan dentro de este storage class. Ya nos pide ya un tamaño mínimo de objeto, así que tenemos que estar muy ojo con eso. Cuando nosotros almacenamos objetos de tamaño menor al que permite el storage, básicamente nos están cobrando por él como si fuese estándar. O sea, y la idea del storage class es que tú básicamente tengas ahorro en costo, ¿no? Y aquí con la duración mínima que tiene que estar el objeto dentro del storage class son 30 días. Yo puedo llegar y almacenar archivos directamente en Infrequent Access, pero me van a cobrar como si fuese estándar, porque no tiene la antigüedad como para que quede dentro de un storage de Infrequent Access, ¿no? La data no debe ser consumida ni modificada dentro del plazo de 30 días y ahí recién va a empezar a decir que es data poco frecuente en cuanto al acceso, ¿no? Así que hay que tener mucho ojo con el tema de dónde guardo los datos y si sé si van a ser consumidos o no. Si yo sé que puede llegar a ser consumido eventualmente dentro del plazo de 2 meses, 3 meses, está bien. Pero si yo sé que de aquí a una semana va a ser consumido, déjalo en estándar. No tiene sentido que lo dejes ahí. Y es por este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí ya tienen un costo cuando tú quieres rescatar archivos dentro de ese storage class. Entonces te van a cobrar por giga. No tiene sentido que guardes data que tú sabes que vas a consumir dentro de X plazo que no es mayor a 30 días o que va a ser frecuentemente accedida. No. Para eso está estándar y Intelligent Turing te puede ayudar en caso de que X dato haya salido de tu control y obviamente lo mueves a Infrequent Access. Bueno, la latencia es milisegundos también. En eso no nos tenemos que preocupar, lo vamos a rescatar inmediatamente. ¿Para qué es esto? Tal cual como dice, data que es poco frecuentada, pero que en el caso que la necesitamos muy rápido. Esto puede ser, obviamente, por ejemplo, en el caso de un backup. No sé, necesitamos un backup de hace un mes porque necesitamos saber un evento que ocurrió hace un mes y medio atrás y nada, necesitamos investigar lo que pasó en la base de datos, no sé, un log, por ejemplo. Eso lo necesitamos saber de inmediato, lo queremos rescatar de inmediato, pero esa es data que circunstancialmente va a ser accedida. ¿Para qué también se utiliza? Para DR o Disaster Recovery. ¿Ya? Es data que yo sé que en algún momento la pueda necesitar, pero eso obviamente es circunstancial. Así que tampoco lo voy a guardar en un storage como estándar, ¿no? Ahí esperando y obviamente que me estén facturando por unos datos que no estoy ocupando. Ya luego nos saltamos a OneZone. Tal como se fijaron acá, OneZone existen solamente una zona de disponibilidad. Aquí también tenemos un tamaño mínimo de objetos y una vía del objeto mayor a 30 días, ¿no? También nos cobran por rescatar la data del storage y también es en milisegundos. Esto es muy bueno, pero yo cuando básicamente yo ya tengo backups o ya tengo logs escritos en otro lado, puede ser en otra región incluso. Así que es data que ya tengo almacenada al menos en otro lado, ¿no? Es data que no es crítica. Y por eso que aquí también es importante que es data que yo puedo recrear, ¿ya? Así que cuando te hablan de data que no es crítica, porque yo ya la tengo, no sé, por un reporte de una base de datos que yo sé que lo puedo sacar, la guardo solo en una zona, porque en el caso de que la pierda o la zona se vaya con disponibilidad así total, yo la puedo recrear en otra región, o la tengo en otra región, o no es tan crítico para mi negocio. Entonces ahí ya empezamos a empezar a entender el uso que puede tener cada uno. Y aquí entramos al otro tipo de storage, que es el tipo de storage archive. Aquí tenemos a Glacier y a Glacier Deep Archive. Si se fijan, también tiene alta durabilidad y alta disponibilidad. También está en 3 zonas distribuidas. Y aquí también tenemos más o menos el mismo tipo de condición, ¿no? De que es el tamaño del archivo. ¿Para qué vamos a ocupar Glacier? Básicamente para data que ya lleva mucho tiempo y que yo sé que no la voy a necesitar de inmediato, ni tampoco en el corto plazo, ¿no?
Por ejemplo, aquí de hecho en Glacier nos pide que por lo menos la data tenga una antigüedad de 90 días. O sea, yo sé que es data que no necesito acceder de inmediato y que puedo tenerla, no sé, 5, 6, 7 años, 10 años ahí, pero la voy a necesitar igual por temas de compliance, por ejemplo. ¿Qué guardo acá? ¿Cuál es el uso? Archive logs, archive data, o sea, data que ya está almacenada, que no es útil de momento, pero que la necesito, obviamente, almacenar en algún lado. Backups muy antiguos, algo que no necesite, por ejemplo, de momento puede ser backup del año pasado. Bueno, va a depender del negocio en realidad. Y es una alternativa a los, no sé si los han visto, pero estas cintas magnéticas, bueno, magnetic tape se dice en inglés, re arcaica, pero, pero en fin, es como la alternativa a eso, pero ya en la nube, ¿no? De hecho, hay servicios de AWS que te permiten migrar desde tu cinta magnética directamente a S3. ¿Cuál es la diferencia más común entre DeepArchive y Glacier? Es la velocidad con la que necesito acceder a mis datos. Cada una de ellas tiene, y obviamente ahí está el link donde ustedes pueden ver todo lo que es la diferencia entre los storage class. Con Glacier yo tengo desde minutos a horas para acceder a mi data. Creo que los mínimos de 1 a 5 minutos que la puedo rescatar, y obviamente eso va a tener un alto coste en comparación a los otros servicios de S3, ¿no? Pero con Glacier, por ejemplo, DeepArchive, esto puede llegar a tomar horas. O sea, si realmente necesito la data de acá y la tengo en DeepArchive, tengo que obviamente programarme, ¿no? O sea, puede demorar 72 horas. Entonces, obviamente, si viene, no sé, un auditor y me está preguntando por data de hace 6 años atrás, así viejo, así no tengo ningún problema, pero tienes que esperar por lo menos 2 días para que la rescate, por ejemplo. ¿Qué guardo acá? Los mismos tipos de datos, backups, archive data, archive logs, también un reemplazo a las cintas magnéticas, pero es data que yo no necesito de inmediato, o sea, es data que puede llegar a tomar horas para rescatar, así que hay que tener mucho ojo ahí, porque son horas que puede llegar a estar disponible el archivo o el objeto en realidad. El modelo de costos de AWS es, bueno, primero nos cobran por storage, ¿no? O sea, por la cantidad de data almacenada. También nos cobran por la cantidad de requests, API requests, que nosotros hagamos a la data. Por ejemplo, no sé, para obtener el objeto, para escribir sobre un bucket o para borrar un archivo, ¿no? Y el data retrieval es básicamente lo que le explicaba, que el costo por rescatar desde storage class que no tiene la data inmediatamente lista, ¿no? Eso también tiene un costo y generalmente es por giga, así que ojo ahí también. Data transfer, pero en realidad es como más que nada como data transfer out, porque cuando yo escribo desde la internet, por ejemplo, AWS, eso es gratuito, según AWS. Hay costos de data transfer sí entre regiones. Por ejemplo, lo podemos tener cuando estamos haciendo replicaciones de packets que están entre distintas regiones. Así que hay costos asociados ahí. Pero como le digo, principalmente es transfer out. O sea, es data que sale de esa región. Puede ser a otra región de AWS, puede ser internet, puede ser a mi data center, pero es data que sale de AWS. El Transfer Acceleration, eso lo vamos a detallar también más tarde, pero son básicamente cosas que nos permiten tener un mejor manejo de nuestros datos, menos latencia y obviamente que replicación, eso ya está, ya lo expliqué un poquito. También tiene gastos asociados, ¿no? Todo el manage de esto tiene costos asociados y eso lo pueden ver también en el link que está acá, donde sale el pricing, ¿no? Afortunadamente para lo que es S3, las calculadoras que están actualmente son bastante buenas. Creo que ya dejó de existir la calculadora antigua, pero la calculadora buena puede llegar a un valor bastante realista, así que en ese sentido es muy bueno. Ya, hablemos un poquito de lo que es performance sobre S3, pero más en particular a lo que es el sistema de cómo son los archivos, cómo se organizan los archivos dentro de S3. Cuando uno crea un bucket de S3 también genera carpetas, pero en realidad no son carpetas, como lo verían uno en un file system, por ejemplo, de Unix o Windows,
que nosotros veíamos, como le comentaba, el arbolito con las carpetas y básicamente son distintos nodos apilados uno después de otro, ¿no? En este caso, cuando nosotros tenemos un bucket de S3, tenemos, por ejemplo, esta estructura, tenemos el nombre del bucket y tenemos la cantidad de carpetas donde va a estar almacenado un archivo. La parte azul se llama prefix, ¿ya? Todo lo que comprende desde el nombre del bucket hasta antes del nombre del objeto, el nombre del archivo. Object name, que es el nombre del objeto, o sea, sería el nombre más, no sé, esto ustedes saben que es condicional, o sea, generalmente lo ocupamos en Windows, pero todo lo que venga después del punto, básicamente todo eso es parte del nombre del archivo. Y también tenemos el concepto de key, que es todo lo que venga después del bucket name hasta el nombre del archivo, ¿no? Pero ¿para qué es importante tener estos conceptos en claro? Cuando nosotros revisamos la documentación de C3, en realidad cuando revisamos la documentación de AWS, van a salir este tipo de conceptos, ¿no? Prefix, object name o key, y nosotros tenemos que tener súper claro a qué se refieren, ¿no? Pero en cuanto a performance, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber? En el caso de los GET, de las request API tipo GET y GET, Amazon asegura 3.500 requests por segundo por prefix. En el caso de esto, de que son como el put, el copy, post y delete, nos ofrece 5.500 requests por segundo por prefix. ¿Por qué es importante entonces saber qué es un prefix? Básicamente porque si yo almaceno todos los datos de mi aplicación acá, en este prefix, todos almacenados así, básicamente dentro de la misma estructura de carpetas, van a tener este soft, ¿cómo decirlo? No soft block, es como, sí, es como un soft block, se podría decir porque lo puedo manejar. Pero obviamente puede llegar que si estoy haciendo una cantidad de requests mayor a lo que me ofrece S3 en este caso, voy a empezar a tener problemas de performance. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Es tratar de distribuir mejor el sistema de carpetas donde tengo almacenados mis archivos, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo llego a crear, no sé, 2 prefix, que se alimenta, por ejemplo, en mi aplicación tengo 2 prefix, esto ya lo puedo doblar, ¿no? Porque es por prefix. Entonces yo ya tengo 3.500 en ese prefix y 3.500 en el otro. O igual que con estas que son como de escritura, son 5.500. Entonces ya no tengo son 5.500, sino que es por 2. Y si tuviera 5 prefix, sería por 5 y así sucesivamente. Entonces, no creo que entre en la prueba, porque esto es realmente como para otro tipo de certificaciones, pero es muy bueno para tenerlo en cuenta, por ejemplo, no sé, como le digo, no creo que sea pregunta de prueba, pero si puede que tengan problemas de que están cumpliendo con la cuota de request, ojo, hay que tener, hay que tener como en consideración cuál es el prefix y cuántas requests estoy haciendo por segundo, ¿no? ¿Qué otro dato importante? Los objetos también tienen metadata, que es la metadata, data del sistema o data del usuario, que uno, ¿cómo por así decirlo? Datos sobre los datos. no sé cómo otra forma de explicarlo. Por ejemplo, no sé, la fecha de creación, quién es el dueño del objeto, ese tipo de cosas. También tenemos los tags, que son key value pairs. Por ejemplo, nombre, Pepito, ese es un key value pair. Que es muy importante, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con lifecycling o con seguridad, porque los tags son los que nos permiten, entre comillas, filtrar nuestros datos, ¿ya? Así que siempre es muy importante taggear nuestros recursos cuando los creamos en la nube, pero también puede ser muy bueno taggear nuestros objetos, ¿no? Dentro de un bucket. También tenemos lo que es version ID, pero esto es siempre y cuando lo tengamos con versionamiento, ¿no? Cuando nosotros activamos versionamiento y teníamos archivos preexistentes, por ejemplo, eso va a tener un version ID null. Así que no se crea solamente cuando tenemos el versionamiento activo. Así que no creo que sea una pregunta de prueba, pero es bueno saberlo, tenerlo en cuenta, ¿no? Listo, empezamos con versionamiento y lifecycling. En versionamiento básicamente permite guardar todos los estados de un mismo objeto, ¿no? Aquí yo puse las escrituras, los updates, entre comillas, y los delete,
porque básicamente los updates son sobre escritura. O sea, básicamente yo piso, o sea, con el versionamiento no, pero básicamente lo que hago es sobreescribir sobre un objeto. Por lo tanto, obviamente dentro de la estructura de los objetos, dentro de mi bucket, yo siempre voy a ver un puro objeto. Pero si yo me voy a, por ejemplo, a listar todas las versiones de ese objeto, voy a ver que hay versión 1, la versión antigua que tuvo ese objeto, e incluso si la llego a eliminar, también la voy a ver. Siempre voy a tener el archivo disponible ahí. Es la mejor opción cuando hay un intento de borrado de archivos. O sea, acá no hay recycle bin, no hay trash, no hay... ¿cuál era la otra opción? No sé, un temporal, algo así, una carpeta temporal. No, aquí no hay nada. O sea, se borró el archivo, no tenía versionamiento. Chao, o sea, no hay posibilidad de recuperarlo, ¿no? Por lo tanto, es una muy buena forma de hacer el backup de tus archivos en el caso de que alguien lo haya eliminado, ¿no? Versionamiento se complementa súper bien con Lightcycling, que ya lo vamos a ver, y con MFA Delete, que también lo voy a traer más adelante. Y una vez que tú activas el versionamiento, no lo puedes desactivar. Solamente los puedes parar, así por decirlo, lo puedes suspender. No se van a borrar tus versiones antiguas ni nada de eso, pero simplemente va a dejar de guardar todas las versiones, va a dejar de versionar tus objetos. ¿Ya? Así que hay que tener ojo ahí. ¿Y qué más? Bueno, básicamente para eliminar un archivo, y es porque eso nos va a llevar el Lightcycling, cuando tú eliminas un archivo, le pones una marca de delete. El archivo sigue existiendo en realidad. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú haces un list bucket, o sea, perdón, un list dentro de una estructura de un prefix de un bucket, no va a aparecer el archivo porque tiene una marca de delete, pero el archivo básicamente sigue existiendo. Esto es lo que nos lleva al Lightcycling Manager, que en el caso, por ejemplo, de que si yo quiera borrar versiones antiguas de mi objeto, o incluso quiera borrar un objeto que tiene una marca delete, ese borrado sí es definitivo. Ahí tampoco tienes opción de recuperarlo. O sea, a menos que estaba guardado en otro bucket o lo hayas guardado en local, qué sé yo. Definitivamente, si tú borras la versión de un archivo o un archivo con la marca delete, se borra. Listo, ¿qué es Lifecycle Management? Management, sorry. Primero que todo, tenemos dos tipos de Lifecycle, o sea, en realidad dos principales actividades, que no son las acciones de transición, que es básicamente cuando este toma tus objetos y los mueve a otras storage tiers o otros storage class, como ya lo vimos en la slide pasada. Y esto es básicamente para ahorrar costos, ¿no? O sea, si yo tengo data en el storage estándar y nada, data que yo sé que a los 60 días ya no la voy a ocupar más, la muevo a Infrequent Access o incluso la muevo directamente a Glacier o incluso directamente y la elimino, ¿no? Pero esto es básicamente lo que hace la Cycle Manager y lo hace por ti, ¿no? Tú solamente creas las reglas y él lo mueve por ti, mueve la data entre los storage class por ti. Las acciones de tipo expiración ya es cuando estamos hablando del borrado de archivos, borrado permanente de archivos. Y aquí es cuando les decía que podía borrar la versión de un archivo y también un archivo con la marca delete, ¿no? Este ya borrado es definitivo. Bueno, y también como les comenté, tú puedes crear tus propios Lifecycle Rules y que logra que puedes filtrar por el prefix. Entonces es muy buena y muy interesante que se queden con esos conceptos porque son muy importantes para otro tipo de actividad dentro de lo que puede ser S3. Y esto es lo que les prometí. Dentro de S3 Analysis hay uno que se llama Storage Class Analysis. Y básicamente como que escanea tus objetos y te dice, ¿sabes qué? Este set de objetos tiene todo el potencial para irse en Frequent Access. ¿Ya? O sea, te dice si esto debería irse definitivamente en Frequent Access o este no, tiene que permanecer porque es data que fue recientemente accedida a través de una aplicación o de un usuario. ¿Ya? Entonces, cuando tú no conoces muy bien tus ¿cómo era en español? Patrones de acceso, antes de hacer incluso el Lifecycling o utilizar incluso antes de Intelligent Tiering,
sería bueno echarle un vistazo a esto primero, ¿no? Entonces tú ya estás más o menos sabiendo cómo se comportan tus datos. Y eso es lo importante antes de aplicar cualquier lifecycle o si quieres incluso gastar un poco más y irte derechamente Intelligent Tiering. Y eso al menos con lifecycle y versioning. Hablemos un poquito de lo que es seguridad sobre S3. Bueno, ustedes ya tuvieron su lección de EIM, así que asumo que ya están un poquito interiorizados con estos conceptos. A ver, todo lo que es seguridad en S3 tiene varios componentes a nivel de policies. Por ejemplo, acá tenemos nuestro packet policy. Como ya sabemos, estos están escritos en JSON. Podemos afectar buckets enteros o podemos filtrar por objeto. Estos pueden ser para aceptar, para aceptar o denegar acceso a los usuarios. Y esto es muy importante, por ejemplo, cuando queremos manejar data de forma pública, ¿no? Cuando yo genero un nuevo paquete de S3, este viene privado por defecto, ¿no? Pero si yo quiero habilitarlo, obviamente, para que sean, no sé, a mis archivos o quiero hostear una web, yo ahí obviamente tengo que darle acceso público, ¿no? Y eso lo hago a través de Packet Policy. Los Packet Policy también nos ayudan en cuanto a asegurar la seguridad de nuestros objetos porque podemos obligar a que los usuarios o las aplicaciones solo puedan escribir data que ya está encriptada, ¿no? Básicamente lo que hace esto es que el policy va a revisar el header de la request. Si este tiene el header, por ejemplo, de KMS para encriptar la data, lo va a dejar pasar, porque el dato ya viene encriptado. Pero en el caso que no, va a denegar el acceso. O al menos que el backend en sí ya tenga encriptación por defecto, ¿no? Pero ese nivel de control lo podemos tener a través de las Packet Policies. También sirve para dar accesos a otras cuentas, ¿ya? Así que esto es una muy típica pregunta de prueba. No sé, una empresa quiere dejar a otra empresa acceder a sus datos a través de otra cuenta de AWS, Packet Policy. Ahí se van a acordar de mí cuando vean eso toda la prueba. Bueno, ya saben ya entonces que estas IAM policies pueden ser a través de usuarios, ¿no? O sea, yo le asigno las policies a un usuario, bueno, o al grupo donde esté, pero a los recursos también le puedo dar ciertas policies, ¿no? En este caso, cuando hablamos de resource policy, estamos hablando del bucket policy, ya es más que nada para que no se malentienda, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando un usuario tiene acceso a un bucket, este tiene que tener un permiso para que lo deje acceder a S3, a ese específico bucket, ¿no? En caso que no sea así, el acceso es denegado a menos que el resource policy del S3 lo permita por defecto. O sea, si el usuario no tiene los permisos suficientes, pero el bucket de S3 sí los tiene, hacen como un join de los permisos y si llega a determinar que el acceso está permitido, pasa igual. O sea, el usuario igual puede escribir o listar objetos en S3. Pero si hay algún deny explícito, tanto en el user policy como en el resource policy, que en este caso sería nuestro bucket policy en S3, el acceso está denegado, ¿ya? Es más que nada para que entiendan que si un usuario tiene permisos para S3, pero el S3 tiene permisos abiertos, igual el usuario puede escribir o hacer esas actividades igual, ¿ya? Algo muy importante para este tema de los permisos, que puede resultar un poquito complicado, en especial porque uno, bueno, en realidad AWS siempre te dice, da los accesos justos y necesarios a los usuarios, a los recursos. Bueno, una de las, y aquí no lo tengo, la verdad se me fue, es el dry run. Dry run es una herramienta que tienes en el command line de AWS que te permite ejecutar ciertas API requests, bueno, a través de la CLI, simplemente para probar las policies, ¿no? Básicamente te va a decir si tú puedes hacer esta actividad o no por temas de permiso.
Bueno, y si también vieron el tema de IAM ayer, probablemente también le hablaron de lo que es el Policy Simulator, que es básicamente lo mismo, pero dentro de una interfaz web, ¿no? Así que, bueno, ahí luego le anoto esos recursos para que los tengan así como en caso de que los necesiten, ¿no? Ya, y ahora vamos a lo que es Access Control List. Esto también se puede manejar a nivel de bucket en general o a nivel de objeto. Los Object Access Control List son solo para permisos a nivel de objeto, ¿no? Así que, por ejemplo, cuando le tengan preguntas donde, no sé, este usuario tiene permiso solamente a X objetos que son los que les pertenecen a él, por ejemplo, no sé. Y no tiene acceso a otros objetos que son de otras personas dentro de la organización, es porque probablemente estamos hablando de Access Control List y que sean a nivel de objetos. Entonces tienen que tener ojo ahí con ese tipo de preguntas. También son útiles cuando el dueño del bucket no es necesariamente el dueño de los objetos que están dentro del bucket. ¿Ya? Y ahí también van a necesitar permiso a nivel de objeto y esto se hace a través de los Access Control List. Para todo lo que es Log Delivery Group en Amazon S3, que es más que nada como activar los logs para distribuir logs, estas políticas también se hacen a través del bucket Access Control List, pero a nivel de bucket, a nivel de objetos, ¿ya? Pero, por ejemplo, todo lo que es Access Login a tu objeto, a tu bucket, por ejemplo, básicamente que todas las requests que hagan a través de tu bucket sean, ¿cómo se dice? Todas las actividades que sean escritas en otro bucket, que se haga el login de esas actividades en otro bucket, para que tú veas así como cuál es la actividad de tu bucket, o sea, quién hace las requests, a qué hora, qué es lo que hizo, etc. Ese permiso que tú le das a ese otro bucket para que lea esas actividades es también un bucket Access Control List. Así que es un poquito pesado esto y de hecho no están todos los tipos de policy access que puede llegar a tener S3. Así que acá les dejo un link donde describe como los casos de uso, porque hay otros que, por ejemplo, ni siquiera son muy utilizados. Entonces, va a depender específicamente del caso de uso que es con los permisos. Por eso es súper importante herramientas como Dry Run o Policy Simulator, porque si tú ves si un rol, si un usuario, si un grupo, si otra cuenta pudiese llegar a tener permisos o no a un objeto o un bucket, y realmente tú deseas eso, ¿no? Si realmente deseas que tenga ese nivel de acceso. Ya, sigamos con encripción. O sea, con encryption, sí. Encriptación. Bueno, ya les conté que todos los buckets por defecto son privados. Pero eso no es suficiente. Muchas organizaciones están obviamente resguardando su seguridad porque no es muy chistoso ni gracioso ni le hace bien a la imagen de ninguna empresa que los datos de sus clientes anden dando vueltas sobre la web. O sea, ya parece súper común que abro mi correo y me dice, oye, ¿sabes qué? Tu cuenta, o sea, tu contraseña de esta página está dando vueltas en la Deep Web, básicamente cambia tu contraseña. Y eso pasa muy seguido, lamentablemente. Por lo tanto, obviamente, todo lo que es el encriptamiento de datos es muy importante, ¿no? Y en este caso, todo lo que es el encriptamiento también tiene sus casos de uso específicos. Por ejemplo, tenemos Server-Side Encryption, que esto es Encryption at Risk, como le dicen, o sí, Encryption at Risk, no, creo que no tiene otro concepto, al menos dentro de la documentación. Server-Side Encryption en S3, aquí las llaves de encriptación y el manejo, o sea, el ciclo de llaves y todo eso, el encryption y decryption de data, es todo manejado por S3. O sea, cuando hay un caso de uso de que el cliente la verdad es que no quiere manejar llaves, tampoco quiere estar desarrollando a nivel de aplicación la encripción o la desencriptación de sus datos, ya, probablemente el caso de uso sea S3, porque es y también le dicen, por ejemplo, a la encriptación por defecto, ¿no? Así que, ojo ahí, es más que nada para ese uso
cuando ya el cliente no quiere necesariamente tener manejo de ese tipo de cosas. También tenemos Server-Side Encryption en KMS, KMS. KMS viene por Cache Management Service. Y este es básicamente el servicio de Amazon que te permite manejar todo lo que es, síncrona y asíncrona llaves de encriptación, ¿no? Llaves de encriptación síncrona y asíncrona. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado aquí? KMS también, al igual que como lo vimos en el tema de performance de S3, también tiene su soft limit, ¿no? Así que tenemos que tener ojo ahí con eso. Por ejemplo, hay algunas regiones que te permiten 5.000 requests por segundo, hay otras que te permiten más, pero el tema es que cada vez que yo encripto o desencripto un archivo, es básicamente una llamada KMS. Tengo que tener ojo si básicamente la cantidad de requests que me da AWS son suficientes para ese tipo de actividad. Porque si es por ejemplo, algo muy transaccional, puede que eso sea un problema. ¿ya? Y obviamente te va a arrojar problemas de tipo, básicamente cumpliste la cuota del servicio y simplemente va a dejar de funcionar. O sea, y la idea no es eso, así que hay que tener mucho ojo con esto también. Importante monitorear ese tipo de cosas para no caer en esos errores. También tenemos Server-Side Encryption, pero cuando el cliente quiere manejar completamente el servicio, quiere manejar sus propias llaves, quiere manejar el ciclo de encriptación, todo eso. Ahí básicamente lo único que tiene que pasar es el data key de su llave y nada, pues él se maneja todo, pero por ejemplo, si una llave se llega a perder, o sea, no hay cómo rescatar esa data, o sea, Amazon es como, digo, amigo, lamentablemente no te puedo ayudar porque tú manejas tus llaves, no están en KMS, no está en S3 porque el manejo lo tienes completamente tú, no podemos hacer nada, esa data está totalmente encriptada y si perdiste la llave, no hay mucho que hacer, ¿ya? Así que, obviamente, el caso de uso para esto es cuando ya el cliente quiere manejar toda esa parte, ¿no? Ciertas desconfianzas, así como, no quiero manejar mis llaves en KMS ni en ninguna parte de AWS. Ya probablemente sea un server-side encryption client, client que manejaba por el cliente, pero dentro de S3. Y lo otro que también existe es el client-side encryption, pero esto básicamente la data no está encriptada en S3 como en las otras opciones, sino que el cliente la encripta antes de subir a S3. Y tal cual como en la otra, en el otro tipo de encriptación, el cliente maneja todo, maneja las llaves, maneja el ciclo de encriptación, así que obviamente si la data quiere salir de S3 encriptada, eso no es posible. Lo tiene que hacer el cliente del lado de la aplicación. E igual cuando la sube. ¿Ya? Otra cosa muy importante acá, por ejemplo, en el caso de KMS, nosotros vamos a ocupar KMS cuando queremos tener un mejor manejo de las llaves, ¿no? O nosotros queremos directamente manejar las llaves, la rotación, por ejemplo, cada cuánto rotarla, o incluso los logs para auditar eso, para auditar las llamadas a KMS. Eso te lo proporciona KMS y es por eso que hay muchos que quieren hacer el manejo de llaves propiamente tal por temas de auditoría, ¿ya? Y es por eso que van a elegir KMS. O también, por ejemplo, en el caso del client-side encryption, cuando el cliente envía el data key a través de la request hacia S3 para que encripte los datos, o sea, para que encripte los objetos. Esta request se hace a través de HTTPS. A diferencia de los otros, que nosotros tenemos endpoint HTTP y HTTPS para cualquiera de estas, menos para el lado del cliente, porque estás llevando un secreto, o sea, el data key es un secreto, no puedes transportarlo por HTTP. Tiene que ser a través de HTTPS. Así que probablemente no salga en la prueba, pero tienen que tener súper en cuenta, o para algunos que quieran quizás dar la de desarrollador o la de arquitecto profesional y ese tipo de cosas que son de algún otro nivel, sí necesitan saber esa información. Que tenemos también Encryption in Transit, que es cuando ya estoy moviendo la data desde mi ambiente on-premise o desde mi computadora a S3, etc. Aquí tengo el famoso SSL y el TLS o SSL 2.0, como le quieren llamar. Y esta es como el típico endpoint HTTPS, entonces obviamente tengo que manejar mi certificado para tener una conexión segura, para acreditar una conexión segura, ¿no? Y tal como les dije antes, en el server-side encryption, cuando el cliente maneja las llaves, es mandatorio.
O sea, no, como le digo, llevas una llave, no puedes dejar, no puedes estar sin encriptar, ¿ya? Así que ojo con esos casos de uso. Ya, más lo que es seguridad en S3, tenemos Object Log. Esto obliga, entre comillas, a tener un objeto que se escribe solo una vez, pero que es leído muchas veces. ¿Ya? Eso es conocido como WORM, One Policy. Raise one, read many. O sea, solo escribo una vez, pero el archivo está disponible para múltiples lecturas. Obviamente es para evitar cualquier alteración de los archivos. Así que sería una muy buena idea para ese tipo de archivos que son como, no sé, contratos o temas más como legales y eso, que son más complicados, donde obviamente no se puede alterar los datos, ¿no? Tienen otros features de seguridad, por ejemplo, que el versionamiento del objeto está bloqueado, o sea, no... Eso puede hacerlo a nivel de objeto o a nivel de buckets, o sea, nadie puede alterar la originalidad de ese archivo, ¿ya? Y bueno, el tema de borrar ese tipo de archivo, ahí nosotros tenemos como distintos modos. Por ejemplo, tenemos el governance mode, donde hay un permiso especial en IAM para dárselo a cierta clase de usuarios que pueden eliminar objetos con ese tipo de object log, ¿vale? Y está el otro que es el compliance mode, que básicamente nadie tiene permiso para eliminar el archivo. Incluso el root. Así que esto ya es como para temas legales y obviamente temas de compliance que pueden ser muy complicados y donde tú que tengas que mantener siempre la data ahí, ¿no? También tenemos el Glacier Vault Log, que al igual que el Object Log también nos enforza, o sea, obliga a escribir una vez y leer varias veces. Lo interesante de esto es que yo puedo armar como separaciones lógicas de esos archivos que cumplen como con cierto tipo de compliance, así que puedo organizarlos todos dentro de una sola, bueno, aquí le dicen collection, ¿ya? Y nada, pues estos son para, como le digo, cuando es un archive, donde yo tengo que mantener la data, no sé. Finanzas, por ejemplo, no sé, me pide que mantenga la data por lo menos 7 o 10 años. Es netamente para uso para ese tipo de compliance. Y también tenemos un permiso especial, una IAM policy especial para darle a los usuarios para que operen con este tipo de archivos, ¿ya? Y eso al menos con Object Log y Glacier Vault. Amazon Maishi. Básicamente, ¿para qué nos sirve Maishi? Cada bucket que sea público o bucket que esté desencriptado o que, o que básicamente tenga abierta para compartir entre múltiples cuentas es un buen caso de uso para activar este servicio de Amazon. ¿Ya? Tal como les conté, no es muy gracioso que la data de nuestros clientes está dando vueltas por internet, entonces la idea es también identificar qué tipo de datos puede ser potencialmente accedido, ¿no? Lo bueno es que yo puedo activarlo a través de Organizations, que es básicamente como un orden lógico de todas mis cuentas de AWS, donde las puedo separar por distintas unidades de organización, ¿ya? Así que lo puedo, bueno, la verdad es que Maishi lo puedes activar dentro de un bucket, en múltiples buckets, o activar a nivel de organización, ¿no? Tiene compliance con múltiples, ¿cómo se llaman esto? Regulaciones, ¿ya? Pero incluso tú puedes manejar, o sea, como tú, crear tu propio tipo de datos que necesites monitorear, ¿no? Y usa Machine Learning y ciertos patrones como de cómo es la data. Por ejemplo, no sé, cómo sería el BIN de una tarjeta, o sea, el BIN completo de una tarjeta de crédito. Eso lo puedes saber a través de un patrón. Y básicamente, ¿qué es lo que hace? Nos alerta en el caso de que esa data esté disponible para otras personas que nosotros no queramos que sea, ¿no? Entonces, primero nos ayuda a decir, ¿sabes qué? Tienes data sensible. Y segundo, decir que esta data obviamente es sensible, es crítica, arroja un evento, un mensaje, cualquier otra cosa, porque está integrado con múltiples mensajerías, tipos de mensajería,
No sé, por ejemplo, mándame un mail cada vez que una tarjeta de crédito, el número de una tarjeta de crédito no está encriptado, ¿ya? Bueno, otros features que tiene S3 para seguridad, aquí ya hablamos de MFA, Multifactor Authentication. Esto lo podemos usar para el borrado de objetos, ¿ya? Por ejemplo, que te pida un MFA para hacer el borrado de tu archivo o suspender, por ejemplo, el versionamiento de un backend. Bueno, pero aparte de eso, también nosotros, por ejemplo, lo podemos ocupar para el login, ¿no? Por ejemplo, para que los usuarios que tengan acceso a la consola necesiten hacerlo a través de su usuario y contraseña, pero además de un MFA, ¿no? Eso ya esto de Access Log ya lo compartí un poquito. Si quieres, básicamente que tus datos, o sea, que todos los requests que te han hecho a tu bucket S3 sean auditados en otro bucket, así mantienes los logs en otro bucket. Para eso es Access Log, ¿no? Tú lo activas, dices el bucket destino y listo, empieza básicamente a loguear toda la data, toda la request que han hecho a tu bucket S3. ¿Cuál es el problema de esta cosa? Lamentablemente no sé por qué lo han hecho en AWS, pero básicamente tú cuando activas Access Logs puedes poner el propio bucket como el bucket destino y no puedes hacer eso. ¿Por qué? Y esto no es pregunta de prueba, pero sí puede ser un error que te puede traer un impacto súper grande en cuanto a costos, ¿no? Si tú dejas el mismo bucket como el bucket donde se van a guardar los logs y yo quiero subir un archivo, eso va a ser una request, ¿no? Yo las requests las tengo que loguear. ¿Dónde se va a loguear? En el mismo bucket. O sea que va a ser otro pub object de ese log. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo escribo ese log, es un put object también. Entonces ya ves cómo, qué va pasando. O sea, vamos haciendo put object de todo el log, y vas a crear un loop infinito de pub logic, pub object, y vas a estar escribiendo un log eterno por solamente haberte equivocado y haber puesto otro bucket dentro de Access Log, ¿no? Así que cuidado. Lamentablemente AWS no te dice, no puedes poner el mismo bucket destino en el Access Log. No lo hace, no sé por qué. En fin, quién es una. Olvidé darle un detalle. En cuanto a lo que es MFA, no usen SMS como patrón de acceso. ¿Ya? Hay harto dispositivo físico, pero la forma más conveniente en realidad es usar una aplicación de celular, no sé, por ejemplo, el Google Authenticator, Microsoft también tiene una versión, hay varias por ahí, pero hace muy reciente que vi un artículo respecto al tema de MFA y cómo hackear los SMS para romper el MFA y se ve re feo, ¿vale? ¿Qué más? Todas las llamadas API, y con todas las llamadas me refiero a las que he hecho un usuario, a las que he hecho un rol o a las que he hecho cierto patrón de access key, por ejemplo, eso ya lo vieron ayer, access key, secret key. Todo eso se audita dentro de lo que es CloudTrail. Así que recuerden que cualquier cosa como de auditar las llamadas request a mi S3, CloudTrail. Y también obviamente tengo los access logs, pero son patrones de acceso, ¿no? No tanto de las llamadas API que puede recibir mi S3. Pre-signed URLs. Esto es básicamente cuando quiero que usuarios que no están, que no son de mi organización, que son usuarios externos, por ejemplo, en el caso que yo trabajé con archivos de multimedia y eso, no sé qué era, que accedan a ciertos videos y eso, para no darle acceso así como a IM, yo genero un link con cierto tiempo de uso para que él pueda descargar o subir un archivo, ¿no? Ojo, sí que no sirve para todos los casos de uso, porque por ejemplo, si yo quiero así como hacer un Netflix y tener así como unos videos premium y ese caso, no me serviría el pre-signed URL, porque sería para descargarlo o para subir ciertos tipos de archivos y no sería como el caso de uso, ¿no? Tampoco por el tiempo en el que pueda acceder a los archivos, porque las URLs duran cierto tiempo, no sé, unos 15, 30 minutos. Y si yo quiero que él, mientras, no sé, sea premium, tenga acceso ilimitado, no me va a servir eso. Para eso son otro tipo de cosas, por ejemplo, las cookies de sesión, ¿no? Entonces, ojo, porque también tiene ciertos casos de uso bien específicos.
Y bueno, y por último tenemos lo que es VPC Endpoints. Esto lo tenemos en Sabor, en S3 y DynamoDB, si no me equivoco. Que básicamente cualquier ambiente que esté viendo dentro de mi VPC, por ejemplo, una máquina S3, tiene acceso, una máquina S2 tiene acceso a S3 a través de este endpoint, ¿no? No tengo que salir a internet o armar una trama ahí entre medio para que pueda tener acceso a estos archivos que son, estos recursos que son como de la nube, ¿no? Lo puedo acceder a través de mi VPN, de mi VPC. Hablemos de Cross y Same Region Replication. Ya les expliqué cuál es el caso de uso de este, por ejemplo, en el caso de en otra región para disaster recovery, pero siempre para replicar la data de mi bucket de S3 a otro bucket. De hecho, lo podemos activar, puedo replicar solamente cierta parte de mi backend, no necesariamente tiene que ser todo, pero también tiene algo bien útil, que es que yo puedo replicar a otra cuenta o a otro propietario, por así decirlo, que también necesite esos datos en S3. Y también puedo usar el mismo lifecycling que nos puede dar las distintas storage class, ¿no? O por ejemplo, si quiero guardar ciertos logs, los quiero tener replicados en otro backend, la idea es que no estén en estándar, ¿no? Moverlos a Infrequent Access o a Glacier incluso. Bueno, Cross y Same Region Replication es una actividad síncrona, ya, no es síncrona, así que ojo ahí, no es que la data esté disponible inmediatamente. Y una vez que lo activas, solamente puedes ver los nuevos archivos que se van escribiendo sobre el bucket de S3, ¿ya? No va a replicar hacia atrás, ¿ya? Así que ojo ahí con los casos de uso que les puedan salir respecto a esto. Tienes que habilitar el versionamiento de los datos para poder hacer replicación de datos, ¿ya? Eso es mandatorio. Eso tanto en el bucket destino como en el bucket origen, ¿vale? Y es opcional, pero tú puedes replicar también los delete marks cuando tienes el versionamiento, ¿verdad? Eso va a depender del caso de uso. Y los buckets, como les dije ya en la slide anterior, pueden tener diferentes dueños, ¿no? Pueden ser diferentes cuentas, diferentes owners, etc. ¿Cuáles son los casos de uso de, bueno, ya lo vimos un poco, pero de cross-region replication? Por ejemplo, cuando queremos tener baja latencia entre dos ambientes que ocupan, por ejemplo, S3. No sé si tengo operación, qué sé yo, en Estados Unidos, si quiero abrir, también me quiero abrir a usuarios en EMEA, en Europa. Mejor hago un cross-region replication hasta, no sé, un punto que me convenga mucho en cuanto a la latencia. Y así acerco mis recursos que están en S3 a los usuarios de esa región, ¿no? También sirve por temas de compliance. Por ejemplo, cuando te piden que, no sé, que la data esté replicada, no sé si en otro país, porque generalmente no es así, pero por ejemplo, en la Unión Europea te piden que los datos estén replicados, pero que no salgan de la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un bucket en Londres y el otro bucket en París, por ejemplo, y así sigo cumpliendo con las regulaciones, ¿no? Para Same Region Replication, esto puede ser para login, por ejemplo, para cuando quiero almacenar mis logs, y para live replicas. Los live replicas son, por ejemplo, cuando quiero mantener replicado mi ambiente en producción, por ejemplo, con el ambiente test, ¿ya? Así que es un muy buen caso de uso para eso. Transfer Acceleration. La idea del Transfer Acceleration es básicamente, si yo estoy en Santiago y necesito escribir en un bucket que está en Virginia, lo ideal no sería escribir directamente Virginia, ¿no? Me va a tener un montón de latencia y se va a demorar mucho, ¿no? El Transfer Acceleration soluciona un poco ese problema, porque yo no escribo directamente donde reside el bucket de S3, sino que escribo dentro del edge location más cercano que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Santiago, nosotros tenemos un edge location, en Argentina igual. Así que, por ejemplo, si yo soy un usuario de Santiago y quiero escribir aquí a Virginia, nada, pues ocupo y escribo directamente en el edge location de Santiago
Y ya luego Amazon, dentro de su backbone network, como le dicen ellos, o dentro de la red interna de Amazon, la lleva hacia CLS3 destino, ¿ya? Entonces, obviamente, mucho más práctico que estar escribiendo directamente en un paquete que está a miles de kilómetros de donde estoy yo, ¿no? De hecho, aquí hay un link, se los voy a mostrar. Y esto es más o menos para que vean la diferencia en Transfer Acceleration, de, por ejemplo, si yo quiero escribir en un bucket que está en Virginia, a donde está el punto de presencia, que también le dicen, más cercano, ¿no? Entonces, obviamente tengo, generalmente, porque no en todos es así, creo que sí, esta vez fue en todo. Pero, por ejemplo, tenemos acá, mira, en París, por ejemplo, tenemos 380% de diferencia en cuanto a la rapidez, ¿no? Entonces, obviamente es mucho más conveniente. Ya, sigamos con todo lo que es Analytics sobre S3. Este servicio, Amazon S3 Select, básicamente permite que nosotros hagamos queries directamente sobre los datos de S3. Y con queries me refiero a que yo puedo directamente hacer consultas del tipo Select, solamente de hecho por eso se llama Select, sobre mis datos, sin escanear toda mi data, mucho más rápido que estar implementando, no sé, alguna solución en ETL para poder leer mis datos en alguna base de datos, etc. Y lo bueno de esto es que también lo puedo hacer tanto en S3 como en Glacier, ¿ya? Así que es súper útil. Obvio que va a ser mucho más rápido porque implementar una solución de query directamente en data que no está estructurada te va a demorar, independiente que haya herramientas para eso, que después lo vamos a hablar. Y obviamente va a ser mucho más barato porque solamente voy a traerme las columnas o las filas que yo realmente necesito, ¿no? Que realmente necesita resolver mi query. Entonces aquí tenemos Amazon S3 Select, solo consultas de tipo Select, obviamente. Pero tenemos la típica estructura en un Select. Tenemos el front, tenemos el where y tenemos el limit incluso. Funciona para los más comunes tipos de datos, ¿ok? ¿Ya? Soporta SSD, soporta JSON y también Parquet. Parquet es columnar, así que podemos lograr una rapidez digna de cualquier data warehouse, así que ojo ahí. También soporta archivos que estén, ¿cómo se llama? Se olvidó. Ya. Pero esto solamente soporta el formato CSV y JSON. Ya Parquet no lo... la compresión. Los tipos Parquet comprimidos no los puedo usar en Select, pero sí los puedo usar en Athena, así que ojo ahí. Y es muy bueno eso. Soporta los operadores típicos, los lógicos como y o no. Los de matemáticas como sacar, multiplicar, sumar, restar, etc. Los de comparación, mayor, menor, igual que, etc. Y otros patterns como, por ejemplo, el like, que es muy usado, y también el porcentaje, que es para describir cómo termina o cómo empieza o qué string tiene el dato que estoy buscando, ¿no? Bueno, y seguimos con Athena y Redshift Spectrum. Athena, nada que decir, yo le prendo velas a Athena, es muy bueno, me encanta. Serverless, primero que todo, así que ya no me tengo que preocupar de ni ningún servidor ni nada, hacer reserva de ninguna instancia, nada. Es un query service, es básicamente una capa de SQL que está sobre nuestro dato. Ya te permite analizar data que está, data no estructurada sobre S3. Tú pagas por query y por la cantidad de datos que escaneas, a diferencia de S3, eso sí puede ser un tema. Con el S3 Select solo pagas por la data que te tira la query, ¿no? Entonces, que realmente va a ser como útil en tu caso. Pero, por ejemplo, acá yo tengo que tener cierto cuidado porque obviamente si tiro una query y yo no voy a utilizar todos los datos, porque, por ejemplo, no sé, quiero ver una gran cantidad de archivos que tiene esta tabla, no sé, un limit alto, por ejemplo, no sé, limit 100, y me traigo 100 registros de esa tabla, y puede que no lo necesite todo, como que no tiene mucho sentido, así que ojo también con eso, porque he visto gente que tiene unas queries enormes, unos CLA asterisco from así mal, y le sale un tremendo billing en Athena, y no es necesario.
¿ya? Lo bueno de esto es que, por ejemplo, todos los logs de los mismos access logs que de S3 o los access logs de CloudFront, de Elastic Log Balancer, cualquiera de ese tipo de archivos, yo las puedo consultar con Athena, ¿vale? Bueno, tal cual como les dije, esto soporta SSB, JSON, este formato no lo conozco, Avro tampoco, y Parquet. Parquet, como les dije, es columnar, incluso como les dije, también lo puedes comprimir, así que tienes una manera de hacer análisis de data muy rápido y muy bueno, simplemente lo recomiendo. Y también, obviamente, nuestros conectores favoritos para conectarlo con tu SQL custom, herramienta custom de SQL que quieras, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, Workbench, dbeaver, etc. También tienes a Redshift Spectrum. Spectrum también es serverless, pero necesitas tener un cluster de Redshift andando. Entonces, me dirán, entonces no es tan serverless. Bueno, sí, es serverless porque no corre dentro del mismo cluster de Redshift, así que no es que necesites aprovisionar mucho más dentro de tu cluster para poder correr ciertas queries, ¿no? Es muy bueno cuando, bueno, ya tienes tu cluster de Redshift y quieres inspeccionar más que nada la data para saber con qué tipo de datos estás lidiando. Estamos hablando de que puedes hacer query de una cantidad absurda de datos. Estamos hablando de que pueden ser teras y teras de datos. O sea, tiene una gran capacidad y obviamente ahí Athena es más chiquito. Así que ojo ahí con el caso de uso. Entonces puedes tú definir estas tablas externas, estos catálogos de datos externos, externos a tu clúster de Redshift, a eso me refiero. Básicamente extiendes tu data warehouse a algo un poco más quizás que quieras trabajar como antes de como les comentaba, de ingresar tus datos a Redshift, ¿no? Y también tiene una gran variedad de datas. Y nada, pues está en S3, así que no me preocupo por el storage, porque igual es mucho más barato que tenerla almacenada en mi cluster de Redshift. Ya tenemos DataSync, que básicamente DataSync nos permite mover data desde nuestro ambiente on-premise, desde nuestro AWS Opus, que básicamente Opus es extender dentro de nuestro data center las características de AWS, ¿no? Es literal una máquina, literal un rack entero, donde puedo tener, por ejemplo, ahí todos mis servidores de Opus, donde puedo trabajar básicamente mi mismo data center, las mismas características que tengo sobre la nube, ¿no? Bueno, y también toda la variedad de Snow, la cajita o otros tipos de artilugios de Scrum. Todo esto, de Snow, perdón, todo esto lo puedo llevar bueno, a Bucket AS3, puedo llevarlo al File System como FS, que era el otro tipo de datos que les estaba comentando, y SFX, que es lo mismo, pero para Windows. Esto lo puedo hacer a través de la internet o lo puedo hacer a través de mi red de Direct Connect, que es básicamente un enlace punto a punto entre mi data center y la nube de AWS. Así que ojo ahí también con ese tipo de conexiones ultra seguras y eso. Lo bueno es que permite la encriptación de los datos y la verificación de los datos en tránsito y en reposo. ¿Ya? Así que ojo ahí también con eso, porque es muy bueno cuando, por ejemplo, queremos hacer migraciones, ¿vale? Cuando nos queremos mover de un data center a AWS, es un muy buen caso de uso DataSync. Bueno, ya vieron que el destino podía ser S3, pero yo también puedo mover data entre los servicios de Amazon, ¿no? Aquí mismo, por ejemplo, con EFS a S3 o de FSX a S3, etc. ¿Para qué sirve DataSync? Mover gran cantidad de datos, ¿ya? Esto puede ser desde los mismos servicios de AWS o de on-premise a AWS. Tú seleccionas como la periodicidad con la que quieres mover los objetos, puede ser, no sé, diaria, semanal, mensual, ahí lo verás tú. Eso sí requiere un agente, ¿ya? Así que vas a tener que instalar una máquina que tenga el agente y os proporcione básicamente toda la configuración que necesitamos para llevar la data a AWS. Soportan FS, que es Network File System, SMB, no lo conozco mucho, Service Message Broke, creo que no he trabajado nunca con eso. Y obviamente si tenemos Output, las mismas APIs de S3. Y tal como les comentaba, encripción e integridad de datos,
la validación de esa integridad en tránsito, o sea, mientras movemos desde punto A a punto B, y también en reposo, cuando una vez que está, por ejemplo, en AWS. Hablemos sobre algunos casos de uso de S3, pero más ya principalmente sobre lo que es host en S3, ¿ya? Como ya vimos, con Spectrum o con Athena podemos hacer query in place, ¿ya? Podemos hacer query de logs, de archive data, etc. Podemos almacenar nuestros videos, podemos almacenar nuestras fotos, en el caso de que tengamos, de que queramos ser un host de medios, ¿ya? Bueno, y también para software delivery, ¿no? Como ya les comentaba, AWS usa S3 para este tipo de trabajos, ¿no? Así que ustedes pueden confiar en que básicamente todo su background, cuando quieran hacer, por ejemplo, el delivery de sus aplicaciones, pues, tienen a S3 para eso, ¿no? Y acá les dejo un demo, que lamentablemente no tengo cuenta mía personal, ni así como para hacer laboratorios de AWS, le hubiera mostrado cómo hostear una página, pero este demo es muy bueno porque aparte de enseñarnos cómo hostear una página sobre S3, nos dice cómo crear un hosted zone para obtener un dominio en Route 53. Nos enseña cómo utilizar el CDN de CloudFront, el Content Delivery Network de AWS, CloudFront, ¿ya? Ponemos nuestro C3 como origen. Y es muy bueno, es muy completo y lo súper recomiendo para cuando queramos básicamente saber cómo hostear nuestra página sobre S3. Y ya por último, para cerrar, tenemos un punto muy importante de cuando tenemos nuestro host sobre S3, a nuestra página web hosteada sobre S3, que es el Cross Origin Resource Sharing, o como le dicen, CORS. Ya esto habilita que otras páginas web pueden hacer requests a tu página web hosteada sobre S3. Entonces, ¿a qué nos referimos con host o con dominio en realidad? Nos referimos a que, por ejemplo, estos son el mismo origen, ¿ya? Básicamente tenemos HTTPS, el dominio sería wsgearschile.cl y estos son básicamente dos páginas web, HTTPS puerto 80, dominio wsgearschile.cl, es mismo origen, pero si yo quisiese que, no sé, aquí me equivoqué porque se supone que tenía que ser diferente dominio. Pero si, por ejemplo, yo quisiese que AWS Gears Chile pudiese hacer request a la página de AWS Gears Perú, yo voy a tener que habilitar CORS. O sea, en realidad yo no. Por ejemplo, si yo quiero hacer request acá, tendría que hacerlo las chicas de Perú, porque ellas me tienen que dar permisos para que yo pueda hacer las requests hacia su dominio, ¿no? Entonces, es muy importante que el header en la request, el origen, tenga los permisos para acceder a esa página web, ¿ya? Si en el header no está el origen, Amazon S3 te va a decir esa query no va a responder porque no tiene los permisos, ¿no? Y otra cosa, los cores son igual como, por ejemplo, como los packet policy. Básicamente están escritas en JSON, es más o menos lo mismo. Les quería decir esto, no es como pregunta de prueba igual, pero necesitan tener ese conocimiento. Tenemos este diagrama que nos explica un poquito cómo funciona Cross Origin, Course. Por ejemplo, aquí yo tengo mi dominio, ¿ya? Y yo quiero acceder a recursos que están dentro de este otro dominio, ¿no? Example.com. Entonces yo hago una pre-request, se podría decir, simplemente para verificar que yo tenga permisos para adquirir recursos sobre este dominio, ¿vale? Entonces, ¿qué le envío yo? Le envío una request tipo get. Y le digo, este es el dominio, quiero saber si yo tengo permisos para solicitar recursos sobre este dominio, que es mi dominio. En el caso que el course está activado y que efectivamente mi dominio sí tenga los permisos, me va a decir, sí, ¿sabes qué? Tienen los permisos. Tienen los permisos desde este dominio y para este tipo de request, ¿ya? Para estos métodos. Entonces, yo ahí finalmente genero mi request con el get, con el dominio de donde quiero sacar los datos,
y este me va a responder con básicamente el recurso que le estaba solicitando, ¿no? Entonces, el caso de uso es obviamente cuando yo quiero compartir data con otros dominios, o por ejemplo, cuando yo tengo mi sitio hosteado en un bucket de S3, que es de contenido estático, ¿ya? O sea, yo no puedo tener contenido dinámico ahí, pero tengo, por ejemplo, no sé, media, por ejemplo, video, foto, ese tipo de cosas, en otros buckets de S3, ¿ya? Entonces, tal como les comenté al principio, cuando yo genero un bucket, tengo un namespace único. Entonces, obviamente van a tener distintos nombres de dominio. Así que ahí es donde voy a querer activar CORS para que mis dos, entre comillas, buckets puedan conversar, ¿vale? Y eso es todo, chicos. Les tengo unas preguntitas así tipo prueba. Van a tener 1 minuto para leer la pregunta y otro minuto para contestar la pregunta. La prueba tiene 1 hora y media de duración, son 65 preguntas. Ya les voy a indicar después cómo obtener 30 minutos adicionales, pero básicamente serían 2 horas en total. Entonces, digamos que tienen poco más de 2 minutos para leer y contestar una pregunta, ¿ya? Así que eso es lo que les quiero medir y también quiero que sepan más o menos cómo es el tipo de pregunta, ¿vale? Ya, entonces voy a empezar. Y la primera pregunta. Ya, ahora vamos a proceder a la respuesta, ¿ya? Ya, listo. La respuesta correcta acá es la C. Tal como lo hablamos en un principio, desde el año pasado, diciembre del 2020, Amazon S3 tiene un strong read after write consistency. ¿Qué significa eso? Que una vez que yo escriba, obviamente exitosamente, un objeto dentro de S3, yo voy a poder enlistarlo, voy a poder hacer un get object, por ejemplo, y me va a revolver siempre la última versión del objeto, ¿ya? Para las personas que antes de esa fecha estuvieron trabajando con S3, esta pregunta podría literalmente matarlos, porque eso antes no era así. Tú escribías un objeto en S3 y claro, te traía la última versión disponible de ese objeto, pero si por ejemplo tú le hacías un update o le hacías un delete a ese objeto, terminaba de propagarse y recién te mostraba el estado del objeto tal cual. Entonces, claro, eso ahora cambió. Entonces, si yo genero este cambio y es listo inmediatamente, el objeto va a estar ahí. O sea, no, ya no vamos a tener que esperar estos segundos que pasaba de repente con ese tipo de actividades, ¿ya? Así que ahora va la segunda pregunta, ¿vale?
Vamos a pasar a las respuestas, a las opciones. Voy a pasar un poquito la pregunta porque son opciones bastante agotadas y la pregunta igual es larga, ¿ya? Así que voy a volver de nuevamente la pregunta. La respuesta de nuevo. Ya. La respuesta es entonces bucket policies. Esto lo vimos en un principio, ¿ya? Cuando queremos que usuarios, grupos dentro de la misma cuenta o cross account quieran acceder a nuestro bucket S3, debemos usar bucket policies, ¿ya? Como le digo, pueden ser usuarios, grupos u otros, incluso otros buckets S3. No, perdón, otras cuentas. Entonces es importante cuando salgan preguntas del tipo, nosotros tenemos un bucket donde trabajan ciertos usuarios, pero queremos darle permisos a usuarios de otra cuenta, incluso aunque estén dentro de mi organización, siempre vamos a hablar de bucket policy, ¿ya? Así que tengan mucho ojo en ese tipo de preguntas. Ya, y ahora va la última pregunta, ¿vale? Ya listo, ahora va la respuesta. Ya listo, ahora pasamos a la correcta. Tal como les conté en un principio, hay que tener bastante ojo con el tiempo mínimo que nos piden los storage class para catalogar que la data esté efectivamente guardándose y nos estén cobrando efectivamente por el valor de ese storage class. Tal como lo vimos en un principio, todo lo que era infrequent access nos pide por lo menos 30 días para que la data esté almacenada ahí. Si yo después de 7 días que estuve accediendo a mi data la muevo directamente a infrequent access, me van a estar siguiendo cobrando como estándar, ¿ya? Y es porque básicamente no cumple con el requerimiento de que la data tiene que estar sin acceder por así decirlo, por más de 30 días, ¿ya? Y ojo con la pregunta, porque también dice recreatable assets. O sea, es data que yo puedo recrear. Y es por eso que es one son,
porque yo puedo fácilmente recuperar esta data nuevamente, ¿ya? Así que ojo con esas preguntas, como por ejemplo, cost optimize o la que tenga mayor highability, o por ejemplo, cuál sería la forma más fácil, porque hay, por ejemplo, soluciones que, no sé, pues, por ejemplo, lo mismo de que hablamos sobre la encriptación sobre C3, ¿no? Por ejemplo, el cliente no se quiere dar el trabajo de manejar el ciclo de encriptación y el tema de la forma más fácil de habilitarlo es con un server-side encryption que lo gobierne totalmente S3, ¿ya? Así que ese es el tipo de preguntas, son preguntas que pueden llegar a ser bastante largas, tienen harta cosa entre medio que es que te distrae súper fácil, así que no caigan en eso, siempre traten de buscar los conceptos justo como le explicaba, cost optimization y ese tipo de cosas para que las identifiquen, ¿ya? Bueno, vamos llegando ya al final, como que me estuve pasando un poco en el tiempo, sorry. Les quería hablar un poquito acerca del examen. Primero que todo, tal como les comenté, es 1 hora y media, ¿ya? El examen. Pero nosotros que vivimos en Latinoamérica tenemos básicamente el privilegio entre comillas, de que podemos acceder a ciertas acomodaciones, por ejemplo, el SL+30, que es el English as Second Language, nos dan 30 minutos más extras en la prueba. Tenemos que registrarnos en el APN de AWS e ir acá a lo que es certificación, entrar con nuestras credenciales. Y luego nos vamos aquí donde dice Request Exam Accommodations. Y aquí es donde vamos a encontrar el SL+30. Si estás en un país, obviamente, de Latinoamérica como Chile, Perú, Argentina, Colombia, etcétera, te lo van a probar inmediatamente, ¿vale? Y eso, obviamente, a algunos que tal vez no son tan rápidos en la lectura del inglés, les va a ayudar bastante. Lamentablemente el examen está en inglés, eso no ha cambiado, y obviamente 30 minutos extras pueden significar bastante la diferencia, en especial cuando la pregunta es muy compleja. También les traigo aquí unos recursos que encuentro que son súper valiosos. Yo cuando estudié para mi certificación ocupé unos pagos y también ocupé varios que estaban libres. Por ejemplo, la mejor forma de estudiar, pero es que es la más lenta y la más latosa, son con las Frequent Questions, Answering Questions de AWS. Todos los recursos de AWS tienen sus facts, como les dicen. Sí, son una lata leerlos porque pueden llegar a ser bastante largos, pero dan tips súper buenos y son súper concretos a la hora de describir, por ejemplo, cierta característica de un servicio, por ejemplo, cómo se factura y, o sea, cómo te cargan en el billing y eso. Y ya vieron que ver temas de billing, de cómo te cobran un recurso, es bastante importante a la hora de planificar una solución. Entonces, necesitas saber cuál es la forma, por ejemplo, más económica de hacer algo, ¿no? Así que aquí, por ejemplo, dejo los de S3 y obviamente los de Glacier. Está el blog también de AWS. El blog de AWS generalmente tiene hartas noticias nuevas. O sea, me refiero, por ejemplo, features nuevos o incluso cosas que han cambiado la configuración de cierto, no sé, por ejemplo, esto mismo que les decía yo, de que te deja permitir poner el bucket origen como el destino de tu access log cuando no debiese ser así. O sea, eso podría salir, por ejemplo, en una news de AWS de como, ya no te permite ahora poner el mismo bucket de origen con el mismo destino, ¿no? Ese tipo de cosas puedes ver ahí e incluso también puedes ver implementaciones. Entonces, por ejemplo, cuando estás viendo algo muy particular, no sé, quiero mover mis archivos desde una máquina o sea, de un storage NFS a S3, nada, me voy al blog de AWS y puede que encuentre como 3, 4 formas de implementar eso. ¿Ya? Es muy bueno cuando uno está buscando una solución a cierto problema. Y obvio que está la documentación también de AWS, que también es re larga, pero obviamente es data que tú vas a necesitar cuando necesitas algo muy en concreto, ¿no? Básicamente aquí está todo el funcionamiento de los servicios y no quiero pelar a otras nubes, pero no siempre la documentación es tan buena. O sea, yo he trabajado con hartos servicios, bueno, no solamente de nube, donde de repente la documentación es súper mala y eso obviamente no ayuda a nadie. Así que hay que aprovechar de que AWS mantiene una muy buena documentación de los servicios, porque en caso de que tenga cualquier duda, por ejemplo, incluso del tema de los casos de uso, puedo recurrir a la documentación. Bueno, sobre el examen, aquí les tenía
una página donde nos cuenta, bueno, no sobre aquí yo me voy hasta a la parte de certificación de AWS y voy a ver básicamente todas las certificaciones que están disponibles. Pero en el Solutions Architect se pueden ir a esta página y van a ver de lo que se trata. Aquí va a dar una pequeña introducción de qué es. El Exam Guide básicamente es la guía de cómo es el examen, cuáles son las preguntas, por ejemplo, de diseño, preguntas de troubleshooting y cuánto porcentaje representa eso dentro de tu resultado, ¿no? Eso es más que nada la guía. Y también creo que trae como 10 preguntas, de ejemplo, como preguntas como las que les hice ahora. Así que si ya llevan así como un rato estudiando, recomiendo hacer esto sin tener que comprar una prueba de la prueba, para que no gasten su dinero en eso. Y son 10 preguntas que son muy del estilo de la prueba, así que súper recomendado cuando quieran ver más o menos cómo van en cuanto a los estudios. Bueno, ya les dije son 65 preguntas, es nivel asociado, que es un nivel antes del professional. Esta lo puedes tomar en los test centers y online también, pero probablemente por temas del COVID siga siendo online. Y son 130 minutos, pero pueden tener 30 minutos adicionales con el tema de esta acomodación que les dije que pueden sacar. Sale $150 y el examen de práctica sale $20. Los pueden comprar dentro de la misma página donde solicitas el examen de la prueba. Agendas tu prueba. Bueno, está inglés, japonés, coreano y chino simplificado, ¿ya? Así que esto nos da harta información respecto a cómo es la prueba, ¿vale? Y obviamente con cuánto porcentaje la pruebas, etc. Otro recurso acá que lo súper recomiendo es FreeCodeCamp. Este es un canal de YouTube. Este, de hecho, es el curso de arquitecto asociado. Arquitecto asociado, son 10 horas el curso, pero es muy bueno cuando no tienes otro recurso con el que estudiar. Y los chicos de FreeCodeCamp son súper secos. Así que también ultra recomendado. Y también ultra recomendado también el canal de AWS. El canal de AWS siempre responde de manera súper didáctica y rápida. De repente algunas dudas respecto, no sé, cómo cambio el key pair de una máquina S2. Siempre tienen un video para ese tema, ese típico cosas así como esas demos que de repente necesitas saber. Y de hecho las demos que les puse para hostear sitios estáticos sobre C3 es del canal de AWS. Así que ojo ahí, revisen el canal, es súper bueno y es súper completo. Y como les digo, también aparecen ciertas implementaciones. Bueno, ¿qué otro recurso para estudiar tienen? El mismo APN. Bueno, ustedes para ingresar a la APN, que es el AWS Partner Network, ustedes necesitan un mail que no sea de dominio público. O sea, yo no puedo ingresar con mi @gmail. Tiene que ser un dominio de alguna empresa. En realidad debería ser de un partner de AWS. Pero la verdad como que afortunadamente siempre los donde he trabajado han sido partner, al menos Select, nivel Select, que creo que es el nivel más bajo, a partner de AWS, ¿no? Entonces, una vez te registras, acá está el link, tienes que llenar ciertos datos y algo así, y ya puedes acceder básicamente a toda la librería completa del training de AWS. Y una vez, como les decía más, AWS en ese sentido tiene una buena documentación y también tiene mucha librería de conocimiento. De hecho, aquí en este link donde dice el Learning Library, ustedes pueden encontrar videos, pueden encontrar cursos, pueden encontrar, bueno, cursos, ojo, gratis y pagados, porque aquí también puedes incluso agendar cursos con algunas compañías que se dedican a hacer cursos, por ejemplo, o sea, aquí en Chile creo que es Nextech, una de las que aparecen acá, pero estamos hablando de que igual hay que invertir una buena cantidad de dólares, así, pero hay harto recurso que es libre, ¿ya? Y es gratuito y está dentro de la misma página de AWS, así que úsenlo harto, por favor. Por aquí también les dejo las redes sociales de AWS Secure Chile. Llevamos súper poquito rato, pero las chicas igual le ponen harto empeño para estar compartiendo cosas y eso dentro de las redes sociales. Así que nada, síganos. Y eso es todo, chicos. Muchas gracias. Bueno, gracias Andrea por tu bonita presentación. Sinceramente espero que le haya gustado a los chicos. Y bueno, que también les ayude también a, ¿cómo se llama? Su certificación, pues, ¿no? Entonces, sinceramente, gracias, Andrea. Y, bueno. Voy a comentar ahí, hay algunas cosas, unos comentarios que doy.
Sí, es doloroso. Las preguntas están en inglés. De hecho, toda la presentación está en inglés. Pero es por algo. Chicos, lamentablemente no podemos huir del inglés. No hay caso. Y en el mundo TI, nada, alguien que le diga que tú puedes sobrevivir con un inglés, o sea, sin inglés, en el mundo TI es una vil mentira. Sorry. La documentación, la buena documentación siempre está en inglés. Siempre que quieras googlear algo, algún problema que tienes, lo tienes que googlear en inglés. Las preguntas de la prueba están en inglés. Entonces es imposible huir de eso. Las preguntas están en inglés porque son en inglés. La presentación está en inglés porque los conceptos están en inglés. En la prueba, en la documentación, cuando tengas algún que hacer troubleshooting o todas esas cosas, está todo en inglés. Así que lamentablemente hay que acostumbrarse a eso. Es más que nada por eso. Ok, Andrea. La triste realidad. Sí, ¿no? Bueno, es importante también que podamos aprender un poquito más del inglés. Pero sí, gracias por tu presentación, Andrea. Bueno, el tiempo sí nos hemos pasado un poquito y espero que todos puedan comprender que realmente no es problema, un poco que es también para ellos, ¿no? Espero que les haya ayudado mucho la presentación de Andrea para poder prepararse para el examen de certificación. No se olviden de seguirla en sus redes sociales para más información o alguna duda que ustedes puedan tener. Bueno, también queremos invitarles a que nos sigan viendo la próxima semana en el mismo horario, sábado 28 a las 3:30, que tendremos otra invitada también, quien es Jennifer Burga, quien también será la encargada de hacer la clase práctica del S3. También el siguiente día, el domingo 29, estaremos también con otra invitada, Ludorada, que nos hablará acerca de S2. Y bueno, sin más que decirles, muchas gracias por vernos y no se olviden de seguirnos a nuestras redes sociales e inscribirse por Eventbrite. Gracias y nos vemos el otro sábado. ¿Sí? Chao, nos vemos. Gracias, Andrea. Perdimos un poquito, pero asumo que la próxima sesión es para todo lo que es práctico de S3, ¿no? Claro, sí, de hecho que sí. ¿Sí? Gracias, chicos, por todos. Muchas gracias. Gracias, Andrea.